Retornamos con El Público Tiene la Palabra. Ya estamos con nuestra invitada, la doctora María Elena Foronda, para hablar de los temas de actualidad. Doctora Foronda, muy buenos días. Buenos días, encantada de poder estar con ustedes. Muchas gracias por estar con nosotros. El tema del día, la renuncia del doctor Chávarri. Ustedes han estado bregando durante toda esta temporada por esta situación. ¿Cuál es su comentario respecto a la caída del doctor Chávarri? Bueno, que está en el marco de una crisis institucional que ha venido atravesando la propia Fiscalía de la Nación. No se trata de un hecho aislado de Chávarri, obviamente es quien ha liderado el marco de blindaje, como le hemos llamado nosotros, a procesos que eran absolutamente insostenibles. Nosotros en el mes de agosto, cuando salió la noticia a través de los medios de comunicación de los presuntos vínculos que tenía Chávarri, a partir de un informe de la Fiscalía, con los cuellos blancos, solicitamos que él diera un paso al costado, porque una persona que dirige una entidad tan importante de la Fiscalía, que tiene autonomía, es uno de los poderes autónomos del Estado, no podía estar dirigiendo un proceso con un cuestionamiento por un tema ético. Ustedes presentaron en el Parlamento. Y presentamos en el mes de agosto una iniciativa de una acusación constitucional, y presentamos también una iniciativa legislativa que está en la Comisión de Constitución, en el mismo sentido, parecido a lo que ha planteado el Ejecutivo, donde señalábamos la necesidad de que se declare en emergencia la Fiscalía y la modificatoria de la composición de la Junta de Fiscales actuales, ¿no?, por tener dudas en el desempeño de sus funciones. Eso desde agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, casi 6 meses, y la doctora Rosa Bartra jamás lo agendó como prioritario. Además de la acusación constitucional que presentamos en la comisión respectiva, que lo dirige otro congresista fujimorista, César Segura, que tampoco ha sido agendado. Está en el puesto número 120, pero la prioridad política que tiene el país requería que el congresista Segura lo pudiera agendar y resolver al respecto. Ha tenido que salir las declaraciones de Keiko para él decir, bueno, sí, ahora sí lo vamos a colocar. ¿Es cierto? Pero eso lo que hace es deslegitimar más las decisiones que el Congreso debería de tomar de manera acelerada, rápida, oportuna, valiente, frente a lo que el país necesita, y no lo está haciendo así porque es un Congreso que ha sido cooptado y secuestrado por el fujimorismo, y de manera irresponsable blindando al señor fiscal. Y yo creo que ya no había un escenario tan crítico como el que hemos estado viviendo: colegio de abogados, denuncias constitucionales, campañas de difusión, movilización ciudadana. No quedaba otra que la decisión que él ha tardado en tomar. Sí, yo creo que ha sido una decisión acertada, y creo que la última, nosotros le llamamos acá, el último desliz, torpeza del doctor Chávarri fue pues querer sacar a los dos fiscales del caso Dores. Claro que sí, nos dio el año pasado tuvimos una mala Navidad, y el mal inicio de un año, con una absoluta arbitrariedad, porque está en sus competencias el remover. El fiscal es una norma que no se actualiza, es anterior a la Constitución política, pero eso no podía darle una atribución en un contexto tan difícil de sacar a 2 fiscales que estaban haciendo a puertas un proceso de investigación a puertas de un convenio que hemos firmado con Brasil. Resultado, retroceso del inicio de la investigación de este convenio de colaboración que tenemos en Doctora María Elena, pero también me parece que hay un exceso de parte del presidente de la República cuando presenta este tipo de proyectos y no los presentan bien, que es lo peor. O sea, ustedes dentro de su bancada ¿concuerdan con algunas situaciones del presidente? A mí me está un sesgo ya no muy sano, que digamos, desde el punto de vista constitucional. A ver, han habido ahí un debate muy interesante en estos días de varios constitucionalistas. Incluso el día de hoy ha salido una declaración del propio defensor del pueblo que me parece muy sobria y acertada, y yo coincido plenamente con él, cuando señala que tengamos cuidado en respetar la institucionalidad y la autonomía de los poderes del Estado, ¿no? Definitivamente. O sea, la Fiscalía es un poder autónomo y tiene que haber instancias que modifiquen su composición, y no solamente a partir de una iniciativa que venga del Ejecutivo. Yo creo que la respuesta del Ejecutivo ha sido una respuesta política,
como lo fue en su momento las reformas constitucionales y llamar al referéndum. Pero esto podría también ser un boomerang, porque de encontrarse inconstitucional, quienes iban a salir favorecidos era Toledo y otros que están siendo procesados. Claro. Y tercero, según los constitucionalistas, que no ha habido un adecuado análisis de la propuesta del Ejecutivo y ha sido presentado así a la apuradita, ¿no? La pregunta que queda flotando en el ambiente es si el propio ministro de Justicia ha tenido la calma para poder haber revisado la propuesta. Lo concreto es que esta norma, con la renuncia del fiscal, queda ya sin efecto, ¿no? Claro. O sea, ya no es oportuna. Pero lo que sí es oportuno es la norma que presentó la bancada del Frente Amplio y que está junto con otras iniciativas pendientes de su debate en la Comisión de Constitución sobre la reforma de la Fiscalía, sobre la reforma y la revisión de la ley que crea la Fiscalía, porque es una norma que le da demasiadas atribuciones al fiscal. Y como decía hace un momento, es una norma creada antes de la Constitución política, antes de las reformas constitucionales que hemos tenido. Por lo tanto, es oportuno poder revisar a la luz de estas modificaciones una nueva ley de la Fiscalía. Doctora María Elena, y el proyecto presentado para justamente evitar este tipo de situaciones del fenecido Consejo Nacional de la Magistratura, hay un proyecto ahí que presentó el presidente de la República. Sí, claro. ¿Y en qué estado está eso? Mira, hay dos comisiones, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, que la preside el oficialismo, y la Comisión de Constitución. Estos proyectos pasan por ambas comisiones. Ya la Comisión de Justicia ya dio sus dictámenes. Falta la aprobación de estas iniciativas dentro de la Comisión de Constitución. Entonces, el reclamo que se le hace a la señora congresista Rosa Bartra y al fujimorismo es que no le está dando la celeridad adecuada en un tema que requiere urgente decisión, porque estamos en una crisis institucional del sistema de justicia. Por lo tanto, lo que nos corresponde a nosotros los congresistas es aportar a la resolución de esta crisis con normas, con la revisión de normas que puedan mejorar el sistema integral. Soy una convencida de que para mí los problemas son el disfraz de las oportunidades. Sí, esta es una gran oportunidad para que temas como los que estamos viviendo, como el caso de los Chávarri, como el caso del Consejo Nacional de la Magistratura, nos abre la oportunidad de una revisión profunda del sistema de justicia y no de la cooptación política que ha tenido durante este tiempo, tanto la Fiscalía como el sistema de justicia, para hacer la impunidad total en los compadritos, en los hermanitos, ¿no? En los favores que se han hecho para proyectos de ley o para, digamos, componendas económicas que son lesivas para los intereses del país. Yo por ahí veo la oportunidad. Con la salida de Chávarri no resuelve de ninguna manera la crisis que tiene la Fiscalía. Claro, ahora ya el tema era Chávarri, ¿ahora qué? Cuando también, y ahí viene el tema congresista, hay una parálisis de parte del Estado, pero él le dice a ustedes, si no me aprueban el proyecto, yo mañana cierro el Congreso. Esas amenazas están fuera de lugar, me parece. Sí, como le digo, es una estrategia política que está haciendo el Ejecutivo, pero por un lado el Ejecutivo se ha centrado fundamentalmente en dar esta respuesta política y ha tenido una lectura adecuada, me parece, política de parte del presidente de la República, y la respuesta es 60% de aprobación. Ha sabido leer lo que la gente quiere y ha trasladado en ese nivel las decisiones de la gente. No hemos visto nunca a un presidente convocando a una movilización ciudadana. Pero eso no es todo. Mientras estamos en esta lucha frontal contra la corrupción, se aprueban normas que son lesivas a los intereses de los trabajadores, ¿no? Sí, definitivamente. Y lo que ha pasado en el CADE, el famoso plan de competitividad, el tema de que se haya aprobado en el Congreso la ley de negociación colectiva, pero en la aprobación del presupuesto se haya dicho, no, un momentito, la negociación colectiva no entra en el incremento de sueldos para ningún trabajador, o que hasta ahorita no se promulgue de parte del Ejecutivo, como lo pueden hacer ellos, la modificatoria del sistema CAS, porque en el Congreso está amarrado también ese tema para el debate, o el hecho de que se haya aprobado ahorita el reglamento de participación ciudadana de la nueva ley que pretende ser digamos, la predecesora de la ley nefasta de hidrocarburos,
o que se estén violentando un conjunto de derechos ambientales y sean temas menores para promover la inversión privada, deja ver que la estructura de este Estado, la estructura económica de este gobierno es exactamente la misma que tenía PPK y es violatoria de los derechos laborales y de los derechos ambientales, de los derechos territoriales de los pueblos indígenas. Y esos temas no son abordados por el Ejecutivo, ¿no? Claro. Entonces, está bien que se aplaude y ahorita mañana puede volver a seguir siendo presidente el señor Vizcarra, pero hay una crisis al interior del propio gabinete. Acaba de renunciar la ministra de Salud. Sí, renunció el ministro de Trabajo por un tema ético, de no permitir este avasallamiento a los derechos laborales. Y yo creo que estos son temas que tenemos que mantenernos muy atentos. Para nosotros del Frente Amplio decíamos, aquí lo que debería hacerse es convocar a una nueva asamblea constituyente, nuevas elecciones y cierre el Congreso. ¿Por qué decimos cierre el Congreso? Nosotros decimos cierre el Congreso porque el Congreso ha sido cooptado, secuestrado por el fujimorismo para sacar normas que son vergonzosas, como la última ley del señor Miki Torres, con nombre propio, para favorecer los casinos de intereses económicos. Los casinos. ¿Y siempre se aprobó eso? Se aprobó por unanimidad, por mayoría. Nosotros estamos ahí como bancada, somos 9, y con los del Nuevo Perú, 10 más 19, que en algunas cosas votamos en contra de este tipo de normas. La última sesión del Pleno, de la cual nadie habla, llegó la señora Mercedes Arauz de vacaciones o no sé de dónde, de un viaje, y en la última sesión impuso, cuando se estaba planteando el tema de las exoneraciones tributarias para alimentos, metió de contrabando ahí el tema de exoneraciones tributarias para las mineras y las petroleras, y la exploración petrolera, ¿no? Y por otro lado, se están dando normas como la del presupuesto que se aprobó, donde se rescata financieramente a una empresa minera, la Bear Creek, dándole dinero del Estado, 200 millones de soles. Y los campesinos que han sido afectados por el fenómeno del Niño y los pescadores jubilados, no, eso no importa, pero la minera sí hay que rescatar. La reconstrucción. Y la reconstrucción que está olvidada, yo acabo de venir ahorita de Tumbes, ¿no? Es absolutamente ineficiente esa institución que la dirige el señor Quispe y sin embargo se mantiene ahí porque es amigo del presidente, ¿no? Dentro de su bancada, las perspectivas, más allá de lo que ustedes están pidiendo respecto al tema de ir a una nueva constitución, ¿tú crees que puede llegar ese momento, digamos, a que se dé? Porque puede ser un boomerang también todo lo que está haciendo el presidente y la gente. El día de ayer me llamaron que ya hay un acuerdo de un paro nacional para el 17 de enero por el tema de los derechos laborales. Exactamente, la CGTP, la Central Única de Trabajadores, están colocando estos temas de la agenda porque obviamente son lesivos a los derechos laborales. Ahí va a tener Vizcarra está ahorita viviendo su primavera, digamos, ¿no? Está en un romance con la ciudadanía por un tema que ya se está resolviendo, pero todo el foco no va a estar solamente centrado. Va a pasar esta marea, esta ola, y vamos a tener un mar de problemas que todavía no han sido resueltos. Y yo considero de que va a depender mucho de las organizaciones sociales, de las organizaciones que defienden los derechos laborales, de la propia ciudadanía, cuando se sienta el golpe en el tema económico, sobre todo en el tema de recorte de ingresos. Y yo considero que sí va a haber una respuesta de la ciudadanía frente a esta crisis. Usted es una congresista que cuida el medio ambiente mucho. Sí. En esta última norma, un viceministro me ha llamado, y creo que hasta mañana en el programa, donde dice que hay una serie de violaciones al medio ambiente respecto a ese tema. Yo no lo he podido leer. ¿En cuál norma? En la última que ha sacado el presidente, de la ley de hidrocarburos. No, en lo que se ha aprobado es el reglamento. El reglamento de participación ciudadana sobre el tema de hidrocarburos. Y lo que se está haciendo allí es flexibilizar. Lo que pasa es que el tema de origen es que la participación ciudadana para la gestión ambiental en todos los sectores, incluyendo el de hidrocarburos, es una participación en la cual tú participas, él participa, pero yo decido. O sea, es una consulta, no es participación para tomar decisiones. Y lo que nosotros estamos diciendo es, ya se firmó el acuerdo de Escazú, que es el principio 10 de la Agenda 21, sobre participación ciudadana, acceso a la información y justicia ambiental. Eso tiene que transformarse en norma dentro del Congreso. Estamos presentando una iniciativa legislativa. Por el gobierno. Ha sido aprobado por el Ejecutivo.
se ha ratificado como muchos otros países, y un discurso hermoso que dio Vizcarra, mucho más ambientalista que nosotros. Muy bien, ¿eso cómo se traduce en concreto en el país? ¿Cómo se está cumpliendo los acuerdos internacionales que ha suscrito el país en temas ambientales? Mira, en el Congreso hemos aprobado en comisión una investigación sobre el tema de derrames petróleo. El presidente de esa comisión era el actual premier, pero hasta ahorita el Congreso no aprueba el informe de la Comisión de Derrames de Petróleo. 17 derrames por año en los últimos 10 años. Comunidades como Cuninico, 80% de los niños contaminados con metales pesados, como los niños de Cerro de Pasco, como los niños de Chimbote. ¿Hay algún programa específico para resolver este problema? En lugar de decir, son los indígenas los que están rompiendo el ducto, cuando en investigación, y lo sabe Villanueva, encontramos que habían funcionarios de Petroperú que habían coimeado, que habían hecho arreglos de inversiones, de consultorías, para que ellos renunciaban al día siguiente y los contrataban para hacer un programa de remediación ambiental. Esos temas todos han sido dejados de lado. Lo que quieren es aprobar una ley de hidrocarburos nefasta. Hemos logrado que la ley regrese a comisión, pero no van a parar. Ahorita que ya han ido aprobando el reglamento de participación, viene el segundo paso. Acabo de regresar de Tumbes. Allá hay 4 lotes que están en actividad, hay 4 torres petroleras. ¿Y qué me decían los pescadores de Puerto Pizarro? Congresista, están programando entre Piura y Tumbes 130 torres petroleras más. Ahí están los manglares de Tumbes, que es un área protegida, están las playas, pero están los pescadores, y los pescadores artesanales en el Perú, que son más de 60,000, viven de la pesca. Está nuestra seguridad alimentaria. Todo esto no se está tomando en consideración cuando la ministra del Ambiente, con la cual discrepo en ese tema, dice: es perfectamente sostenible explotar petróleo con la conservación de los ecosistemas marinos. Eso no es cierto. Un solo derrame te elimina toda la biodiversidad que existe en la zona. En ese último evento que participamos ahí, había un tema ahí que no se tuvo en cuenta, que el petróleo no tiene metales pesados. Y todo también provenía en el caso de los estudios de los ríos, venían de Ecuador, por el tema de la minería. Ahí yo creo que hay que entrar a unos estudios más profundos, ¿no? Para ver las causas de por qué esta situación. Pero más allá también de los derrames que han habido y que puede ser responsabilidad de Petroperú, y si hay algunos funcionarios que los sancionen por situaciones irregulares, ¿no? Nosotros lo que debemos hacer es que todas esas comunidades que han estado abandonadas durante muchos años, y fíjate, María Elena, ha habido siempre una buena vibra entre la empresa y las comunidades, que se perdió en el tiempo a partir de Toledo, porque inicialmente cuando habían trabajos por el ducto, se contrataba a las empresas de la zona para que tengan trabajo y todo normal. La empresa daba también algunas asistencias, pero se perdió en el tiempo. Pero ahora ya vemos también militares ahí en esa zona. Por ejemplo, nosotros logramos ver a Rojas Tataje, que en la manifestación de la Estación 1, y después lo vimos acá alentando a Fujimori para que salga del hospital. Entonces, esas cosas un poco que nos tienen en el vilo, porque también hay intereses por ahí creados, ¿no? O sea, yo creo que hay que ir ahí a mayor profundidad, claro. Y creo que eso es lo que debemos hacer minería, hacer petróleo donde se pueda hacer. Claro. ¿No? Y lo que ustedes están planteando, que hasta ahora no se hace, creo que es eso. Hay un proyecto que ustedes presentaron que le llaman la demarcación territorial. Ordenamiento territorial. ¿Por qué no se hace eso? Si ahí vamos a decir, esto sí se puede hacer, acá no, como todo país. De acuerdo. Mira, nosotros hemos aprobado dentro de las frondosa legislación ambiental una ley que valora lo que es la valorización económica y ecológica, la zonificación económica y ecológica dentro del territorio. Y es que te dice, mira, en función de esta valorización, de esta zonificación, estas actividades sí se pueden hacer y estas no se pueden realizar. Pues por zonas de alta biodiversidad no, en estas zonas de protección ambiental no, pero en esta zona sí. Entonces, cuando tú eres inversionista, si vienes acá al Perú y quieres hacer una inversión, el que tiene que darte las reglas del juego es el Estado. No.
y decirte, ¿sabes qué? Este es el lugar donde tú puedes realizar tus inversiones bajo estos límites, bajo estos parámetros ambientales, bajo esta gestión. Pero esto no sucede así. Como no hay una ley de ordenamiento territorial, lo que hacen es que se meten donde quieren y superponen explotación de petróleo sobre áreas naturales protegidas, explotación de petróleo sobre reservas territoriales, explotación de petróleo sobre pueblos indígenas en contacto inicial. Y se generan los conflictos, explotación de petróleo sobre zona de pesca artesanal. Y es Estado contra Estado. No se aprobó esta nueva ley de hidrocarburos porque se pronunció la ministra de Cultura, no había proceso de consulta previa. El ministro de Economía, las regalías que iban a dar eran solamente 5% y era muy poco para el Estado. Y la ministra del Ambiente, porque todos los instrumentos de gestión ambiental iban a ser resueltos por una nueva entidad creada por esta ley. Como hubieron estas observaciones, regresó. Pero yo estoy de acuerdo contigo, o sea, yo considero de que no hemos resuelto ni la ley. Está allí, lo hemos presentado hace 6 meses. He hablado personalmente con Juan Cheput para que me ayude y que lo podamos ver con el viceministro de Gobernanza Territorial. Pero hasta ahorita no pasa nada. Y no quieren que pase nada porque este caos, este desorden, facilita inversiones para que puedan aprovecharse de la manera que hace. No es estar en contra de los derechos laborales de la gente. Yo creo que lo que ha habido es una mala gestión ambiental, ha habido un mal diseño de los proyectos y ha habido un maltrato a las comunidades que habitan en estos territorios. En lugar de volverlos aliados, se han generado conflictos y además de eso, la ley de ordenamiento territorial lo que posibilitaría es justamente que evitar este tipo de conflictos y superposición de actividades extractivas sobre actividades de alta biodiversidad. María Elena, los micrófonos de Eco Radio, el público tiene la palabra. Tus proyecciones próximas en el Parlamento, ¿qué es lo que tienes para...? Bueno, nos quedan 2 años y medio, yo voy a seguir insistiendo en la ley de ordenamiento marino costero, que es también otro problema, otro conflicto entre las actividades acuícolas y la pesca artesanal, entre la pesca industrial contra la pesca de consumo humano directo, etcétera. Ahí hay un caos que estamos planteando con el viceministro de Pesquería, el señor Javier Atkins, se puede resolver. Estamos muy interesados en que salga de una vez, se debata la norma, la ley 30.003, que se derogue esta norma que es violatoria contra los derechos de los pescadores, de los derechos previsionales de los pescadores. Mira, hay pescadores que están esperando más de 30 años su jubilación y se les ha recortado, a pesar de que han, digamos, aportado en la caja de beneficios y se perdió más de 20 millones de soles que nadie sabe dónde está. La perspectiva de seguir trabajando muy duro en el tema ambiental, pero también en todo lo que tiene que ver el tema de lucha contra la corrupción en mi región. Estoy abocada en sacar adelante varias iniciativas, no solo legislativas, sino de gestión, como el proyecto especial Chinecas, como la recuperación ambiental de la bahía, el Ferrol, pero otros proyectos legislativos como la ley de pesca, más nacionales. Logramos la ley de cambio climático, logramos la ley de plásticos, logramos que no se modificara la ley de alimentación saludable. Esto nos alegra por un lado, pero falta mucho todavía por hacer en el tema de reconocimiento de los derechos de pueblos indígenas, ¿no? Vamos a seguir trabajando en este proceso. Yo creo que hay un desafío muy grande político, como tú decías al inicio, fuera de micrófonos, es un desafío para la izquierda que todavía nos falta la madurez suficiente como para llegar, ojalá algún día, a hacer un frente amplio como el que tuvo Uruguay. Una película que recomiendo a todo el mundo, lo he estado viendo en Netflix, para salir un poco de toda la maraña política, tiene que ver con la vida del señor Mujica. Excelente. Un ejemplo de vida, ¿no? Y ojalá que el país encontremos entre todos el rumbo para que cada institución haga lo que tiene que hacer y no tener un Congreso secuestrado solamente por una mafia fujiaprista que lo que quiere es destruir y no construir. Ok, muchas gracias, María Elena. Siempre las ondas de Eco Radio y el público tiene la palabra para que estés cuando gustes en el programa, llamadas cuando tengas alguna información de primera mano. Agradecerte por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias.
El público tiene la palabra. La noticia puntual y objetiva, comentada y analizada desde los diversos ángulos para que el oyente siempre sepa la verdad. El público tiene la palabra.